Hola, hola, bienvenidos sean todos una vez más a este su podcast favorito, Hablar y Ya. Estamos aquí en un nuevo episodio. Como saben, yo siento que desde que empecé esta nueva etapa de Hablar y Ya, siempre saco el ratito para darles las gracias por el cariño, por el apoyo, por estar aquí, por darse cita, ya sea en YouTube o en las plataformas de podcast, que yo sé que hay personas que les está gustando mucho el formato de escuchar estos episodios, así que gracias, no me voy a cansar de agradecerles. Saben que pueden vernos en YouTube, suscribirse, encender la campanita, darle like, compartir y comentar el contenido para que sigamos creciendo. También pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast como Hablar y Ya. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Yarlis, y oficialmente démosle la bienvenida por segunda vez a este espacio a David. Oh. Mira, esa mega introducción. ¿Cómo? Papá, pero es que ¡Wow! y más que tú estás aquí, yo estoy hablando y yo estoy pensando, tienes que articular, tienes que decir las palabras. Ay, yo odio que me digan eso, Dios mío. Yo sé, bueno, no puedo decir. Yo voy a tratar de no articular tanto. Yo creo que eso va a ser bien complicado. Es complicado para mí, es complicado. Feliz de recibirte en el nuevo estudio, porque el episodio anterior lo grabamos en el otro y estás aquí. De verdad que me parece súper impactante que casi uno se siente en el mismo lugar, en el mismo espacio. Logras que se sienta esa energía, esa atmósfera, la ambientación, el estilo. Sin embargo, hay un olor como a madera, como a producto nuevo. Así que genera como wow. Pero no, te felicito. Gracias. Honestamente, súper contento de poder estar compartiendo con esos que te siguen, esas que te siguen. Y más que todo, yo decía, yo quiero estar allí porque a mí me gusta mucho respaldar a la gente y ver el éxito y ver que siguen esforzándose. Y yo dije, yo quiero estar en ese espacio que yo sé que significa mucho para ti. Así que gracias por darme la oportunidad. Qué bello, gracias. Ay, Dios mío, Ay, yo sé esas Dios cosas mío. y yo me pongo como... No, porque se siente bien bonito recibir personas aquí. Yo digo que, ¿verdad? Así mismo como era en el apartamento, que era mi casa, que era mi apartamento, el apartamento donde vivía, esta es mi casa, y pues yo es como que les estoy abriendo un pedazo de mi corazón a todas las personas que vienen aquí. Así que agradecida de que digas que sí, de que estés aquí. Y de que, miren, que yo quiero que ustedes sepan que él me hizo una lista y me dijo, mira, quiero ir para allá, dime de qué quieres que hablemos. Y yo, me encanta, porque muchas veces, obviamente en el episodio anterior hablamos de ti, hablamos un poquito más en detalle de lo que haces, de lo que te dedicas y demás, pero siempre hay muchas cosas que no se tocan en esas primeras conversaciones que probablemente tenemos, y me diste unos temas y creo que hoy vamos a poder hacer una fusión de varios. Di la idea, este episodio va a salir en Semana Santa. Yes. Así que creo que desde que te conozco o desde que tenemos un poquito más de afinidad y de hablar, me hablas mucho de Dios. Sí. Y de la espiritualidad y de tu relación con Dios. Y pues me intriga saber si desde siempre has tenido esta relación con papá. Yo le digo papá por si acaso. O si viene de algún momento en adelante, si fuiste criado dentro de la iglesia o no, como que de dónde viene. Mira, lo primero es que quiero decirle a la gente algo. Quiero que la gente sepa que nosotros estuvimos una hora hablando antes de grabar, ¿ok? O sea, no hablando del tema de esta entrevista, hablando de hablar y ya. Hablando y ya. Fuimos chinchando. Literal. Pero este espacio abre el paso para esas conversaciones. Pero continuamos. Mira, la realidad del caso es que cuando yo te escribo esos temas, voy a contestar tu pregunta, pero quiero decirte, yo siento en este momento de mi vida, sabes que obviamente lo hemos hablado antes, y si no, para aquel que está conociéndome, soy educador también, y yo siempre me llevé mucho algo que me decía una profesora, y era que no basta con educar, sino con transformar. Y yo te digo que para mí eso yo me lo puse en mi ser, en mi espíritu, en mi alma, en mi mente, en mi corazón. Y yo, después que salí de la entrevista de aquí, me quedé pensando y decía, la entrevista fue maravillosa, pero yo decía, quisiera aprovechar la oportunidad y en algún momento, si puedo estar con ella otra vez, compartir aspectos que yo te puedo decir que yo estoy aquí delante de ti y que te puedo decir que abiertamente estoy vivo gracias a ese tipo de experiencias, y ahí conecto con Dios.
Yo desde chiquito, o sea, desde chiquito, te puedo decir que abiertamente tenía una inclinación por sentir a Dios, buscar a Dios. Realmente siempre, siempre lo tenía. Pero te puedo confesar algo. Mi infancia fue un poco complicada, fue un poco difícil. Hay gente que me conoce que a lo mejor va a decir, ¿qué? La infancia de él fue complicada. ¿Cómo es? Sí, fue complicada porque yo recibí realmente muchísimo, y yo sé que esta palabra está bien de moda y ya está perdido el peso que tiene, pero recibí mucho bullying y muchísimo bullying. Y honestamente, mi único respaldo y mi apoyo era irme a una esquina, irme a un lugar donde yo me pudiera esconder en la escuela, en el almuerzo, en la merienda, y hablar con Dios, siendo niño. O sea, literalmente siendo niño. Yo te puedo decir que yo tuve una experiencia no sé si eso era ya, es que yo sé que en colegio y escuela pública cambia. Yo estaba en sexto grado, por ejemplo. Eso es en la escuela pública. Sí, sexto grado, sí. Yo estaba, y yo recuerdo que me hacían bullying, pero me perseguían por toda la escuela. Y yo me escondía en la parte de atrás de los salones. Cuando descubrieron mi escondite, yo me iba con la guardia de seguridad y me quedaba ahí. Honestamente, hay gente que me dice, yo tengo amistades que me dicen ahora que a lo mejor le he contado un poquito de esto y me dicen, nene, pero tú le tenías que meter en la cara. Y yo, ¿sabes algo? Eso era algo que no estaba, esa manera de reaccionar no estaba en mi chip, no estaba en mi ADN. Tal vez lo podía hacer. Y honestamente yo lo que hacía era tratar de esconderme, y yo iba a rezar. En aquel tiempo estaba en la iglesia católica, mi mamá me llevaba a la iglesia católica, y mi único consuelo, lo que me daba fuerza, era hablar con Dios, independientemente que yo era un niño. Y literalmente crecí en ese proceso. Luego yo comienzo a ir o sea, mi mamá me llevaba a la iglesia católica. En casa, no es que éramos los más religiosos, pero sí te puedo decir que domingo había que ir a la iglesia. O sea, Misa. punto, había que ir a misa, exactamente. Cuando yo empiezo a ir, cuando estaba bastante activo yendo a misa y demás, hay un momento dado donde comienzan a darse unos procesos en mí, que ya eso es otro tema, que es otra profundidad, alineados a lo que es mi preferencia y demás. Y yo comienzo a negociar un poco el distanciarme de Dios por eso. ¿Qué ocurre? Comienzan a haber unas situaciones en mi hogar, obviamente muy fuertes, situaciones muy fuertes, porque mi mamá era católica apostólica romana. Yo sé que mami va a ver esto en algún momento. El amor sigue intacto, mamá. Sí, yo adoro a mi madre, amo a mi madre como a nadie. Y mi madre, o sea, ha tenido un proceso maravilloso y magnífico, que tengo que decirte que Dios ha sido parte de él. Pero en ese momento no había pasado ese proceso. Y pues a mis papás les preocupaba muchísimo. Mis papás creían muchísimo en que yo tenía que ir al cielo, en que ellos me amaban y yo quería estar a salvo y demás. Así que empieza a darse esta dinámica un poco bien compleja en mi hogar. Y yo recuerdo que mi mamá me dice un día, pasó una situación con mi papá. No sé si quieras que me puedo desviar un poco y contarte. Lo que tú quieras. Mira, en una ocasión mi papá comienza a tener la necesidad. Mi papá era un hombre fuerte, bien, yo digo que era un superhéroe, como así, como un Hulk, algo así. Y mi papá pues comienza a tener la inquietud de saber qué procesos yo estaba teniendo. Hay unos procesos que hay veces que la gente no entiende, que son unos procesos que no puedo compartirte, no puedo decirte, no te puedo dejar entrar en él, no puedo contestarte nada porque yo estoy negociando, yo estoy peleando conmigo con ese proceso. Así que mi papá quería saber aspectos y mi papá me pone un detective. Y obviamente, pues, un día yo llego a mi casa, se destapa, como dice por ahí, se destapa la olla. Nosotros todos los viernes teníamos un ritual de que íbamos a cenar en familia, llegábamos ya sea de la escuela, de nuestros trabajos, todo el mundo a la vez en la cara, retóquense un poquito que vamos a cenar. Cuando nos vamos a cenar, antes de irnos a cenar, yo escucho como a mis papás teniendo como una plática Como un bajita, secreteo. secreteo, pero intenso. Y cuando yo escucho mi nombre, y escucho mi nombre por segunda vez,
Y mi papá dice como que, David, bien fuerte. Yo, la casa tenía 2 pisos en ese momento. Cuando yo bajo, literalmente, o sea, en un cuarto de segundo, me agarran por aquí y se da una situación muy dramática, muy tensa. Mi papá obviamente pues busca la Biblia, me golpea con la Biblia. Y para mí, te hago esa mención de la Biblia porque yo que amaba tanto, bueno, amo tanto a Dios, pero estoy hablando, ¿verdad? Refiriéndome a ese momento, el hecho de que él tomara la Biblia y se diera ese momento y esa situación con la Biblia, que representaba tanto para mí, fue algo bien fuerte. O sea, demasiado fuerte. Esa noche fue historia en mi vida, literalmente fue traumático, o sea, fue... Y pues tal vez no voy a entrar en detalles, no porque Claro. no lo quiera compartir, sino porque quiero enfocarme en el aspecto maravilloso de todo esto, dentro de lo difícil que fue en ese Claro. momento. Y al otro día, por la mañana, luego de esa situación, mi mamá me dice, te voy a llevar a la iglesia para, pues, que lo puedas utilizar, para, obviamente ella en su mentalidad en ese momento, para que puedas sentirte mejor, para que Dios te ayude a las decisiones que tengas que tomar. Y recuerdo que yo llego era de la iglesia católica, llego a la oficina parroquial que se llama y empiezo a gritar en llanto. O sea, pero a gritar. Y el Y tú, padre, un drama de un drama, pero la drama, novela. la novela. Y el padre, y te voy a contar estos detalles porque es que Dios es cómico. O sea, yo Sí. pienso que Dios se ríe también, que hay momentos donde nosotros podemos estar en medio de la situación más traumática y dramática y Él busca la manera de hacerlo jocoso. Y te voy a decir qué ocurre. Sale el padre y dice de momento, ¿pero qué pasa? ¿Qué es esto? Que tú lo estás O contando, yo me estoy sea, el imaginando padre, el padre pero, saliendo. pero niño, decía, pero niño. Y entonces, y yo, y de momento él me dice, ok, vamos a hacer algo. Toma. Y me da un rollo de Bounty. Pero así. Y yo acaba de pasar una situación el día antes, en mi casa se formó la de San Quintín, Yo la me estoy traen a la pasando mal y tú iglesia, me das yo la estoy pasando mal y tú Bounty. me das Bounty. Y me dice, vete afuera, llora todo lo que tengas que llorar. Cuando tomes el control, regresa. Y yo te digo esto porque yo no sé si hay alguien que nos esté viendo que tiene que escuchar. Hay momentos donde aunque estemos atravesando lo más difícil, tú tienes que detenerte y tú tienes que tomar el control. O sea, tienes que hacerlo. Independientemente que tú te dejes llevar de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pasando, de lo que me dijeron, de lo que me dolió, de lo que... No, no, no. Es que tienes que detenerte y tienes que tomar el control. Y yo no olvido eso. O sea, yo no olvido eso. Voy, termino de llorar, regreso, entro a la oficina y yo, si siempre he amado a Dios, si siempre he buscado a Dios, ese día yo pude reconfirmar que Dios me protegió. ¿Por qué? El cura viene y me dice, ok, ya te tranquilizaste, dime qué fue lo que pasó. Pues en mi casa se enteraron de esto de mí y pues entonces me dijeron, ajá. Y tú como que, pero no se supone que tú me estás Y yo, consolando. bueno, lo que va. Pero ¿y qué más pasó? No, porque eso era. Y me dijo, ¿sabes algo? Yo hablando contigo, veo a un hombre de Dios. Y veo a un hombre que ama a Dios. Y veo a un hombre que ama a sus padres, tanto que los ha defendido en todo momento. Para mí tus papás son los que están locos. Y me dice, yo lo que te puedo decir es, yo no puedo juzgarte, porque yo no soy Dios. Y solamente te puedo decir que la palabra dice que Dios no hace acepción de personas. No voy a entrar en si tú estás haciendo algo correcto o incorrecto. Lo que te puedo decir es, no dejes de amar a Dios nunca.
La palabra dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nunca lo dejes y trata de vivir una vida dentro de lo que tú entiendas moralmente correcta. Porque cuando vayamos al cielo, desde mi experiencia, lo que te puedo decir es que la pregunta que nos van a hacer es, ¿amaste? Así que, ¿qué a ti te toca hacer en este momento? Y entre como que... O sea, hay momentos que tú estás buscando que alguien pues que te victimice o que te respalde o que te diga bendito, pero hay momentos que tú tienes que entender que sí tú eres importante, pero a veces tienes que priorizar, como en ese momento yo tenía que priorizar amar a mis padres, amarlos a ellos. O sea, cuando yo lo que quisiera es sentarme, acostarme a llorar y que yo soy la víctima de la historia y que no. Así que ahí pasa esa situación, me voy de allí y cuando salgo lo que me dedico es a eso, a amar a mis padres, a no tratar de que ellos se entendieran ni que pensaran de una manera específica, sino simplemente amarlos. Eso es, o sea, Dios es amor. Yo también crecí en una casa católica, apostólica, romana, Sí. al día de hoy. Siempre he tenido una conexión bien bonita con Papá Dios. Escucharte es precioso porque a mí me encanta escuchar las experiencias de otras personas con Dios. Yo siempre, ¿verdad? En casa mami me crió dentro de la iglesia. Yo siento que yo quizás no crecí teniendo como que el grupo de jóvenes en la iglesia ni demás, pero después en la adultez, quizás sí, adultez pudiese decir, me encontré con un papá Dios de muchas maneras. Y uno confirma y confirma y confirma que Dios obra de tantas maneras misteriosamente que uno no entiende el porqué de las cosas en ese momento, sino que lo entiendes después y luego relacionas en tu cabeza de que Dios necesitaba que pasara eso para que estuvieses listo para recibir todo lo bello que Él tenía para ti después. Y yo recuerdo que yo hice Juan 23, todas las personas que han hecho Juan 23, todo está previsto, no puedo decir nada. Carlos lleva desde que sabe que yo he hecho Juan 23 preguntándome qué significa eso y yo, I'm sorry, mi amor, todo está previsto, tienes que pasar esa experiencia. Y verdad, como fiel creyente de que Dios es maravilloso, yo hice Juan 23 y fue una experiencia bien increíble para mí. Y luego tengo encuentros con Dios de otra manera en Juan 23. Y conforme ha pasado el tiempo, yo digo que yo tenía que tener esos encuentros con Papá Dios. Me alejé de Papá Dios en este proceso de mudarme para Bayamón. Aunque sentía que estaba cercana, siento que me rodeé de personas que me alejaron de Dios. Y casualmente me encuentro, yo he contado esta historia muchas veces, me encontré con María. María es una señora que la encontré casualmente, Carlos y yo la encontramos en un supermercado y me dijo, ¿tú eres católica? Y yo le dije que sí. Y me dijo, ay, mira, yo soy misionera de la Virgen del Pozo. Y desde ese día hasta el día de hoy he recibido de la Virgencita 2 veces, o sea, una vez en Bayamón, en esta casa también. Y siento que más que de Dios también me he vuelto devota de María. Porque siento que es como que las dos fuerzas juntitas me han ayudado a entender como que muchas cosas de mi vida que quizás no entendía. Y quizás es lo que te ha pasado a ti. Como que en ese momento te tocaba simple y sencillamente estar para tus papás, para que más adelante tus papás entendieran de dónde venías tú. Quizás tu labor estaba en enseñarle a tus papás el amor de Dios de otra manera. Sí. Y que tus papás aprendieran que es amor, punto. Y que no por ninguna circunstancia o preferencia Dios te iba a dejar de amar de alguna manera. Tú sabes que ahora mismo, por ejemplo, todo eso que dices me conecta con el hecho de que
cuando pasó lo de ir a la iglesia, a la semana siguiente ellos me llevaron al grupo de jóvenes. Y obviamente mi papá estaba todavía negociando y lidiando con lo que había ocurrido. Mi mamá le bajó un poco, pero mi papá estaba la cosa fuerte. Y a la segunda semana que fui al grupo de jóvenes me hicieron el líder del grupo. ¿Y tu papá? ¿Qué está pasando? Y ese tiempo fue un tiempo también maravilloso porque yo fui a la Jornada Mundial de Jóvenes en Australia. Yo fui. Qué bello. Y, o sea, una experiencia. Nosotros fuimos, wow, ¿cuánto fue? Como 3 semanas. Sí, porque nosotros nos quedamos en casa de una familia de samoanos. En mi caso me tocó de una familia de Samoa. Y allí vivían, ellos eran la pareja y 7 hijos. 7. Y habían como 6 puertorriqueños, así que son 12, 13. Éramos 15 personas en la casa. 15 personas en la casa. Nosotros nos teníamos que, levantar temprano. Y ellos nos preparaban como una merendita, nos llevaban a la iglesia y de la iglesia salíamos a hacer la misión del día, que íbamos a pintar lugares, a hacer trabajos de caridad sociales y demás. Y luego tuvimos unos días que dormimos en el piso de una escuela. Y eso era una experiencia espectacular. Nada, la cuestión es que todo este tiempo, cuando yo estaba en ese viaje misionero, fue maravilloso, pero hubo una noche que fue en la jornada como tal, la noche donde se encontraron, donde hay jóvenes de todas partes del mundo, que en un momento dado era como una misa larga. Yo recuerdo que esto hace tiempito, y en un momento dado yo me recosté. Nosotros estábamos, era un hipódromo, ese evento, y todo el mundo estaba tenía sus sleeping bag ahí. De hecho, por la noche nos cerrábamos allá adentro porque pasaban animales. Y nada, la cuestión es que cuando en una están haciendo el Padre Nuestro, y yo me había quedado dormido por un instante y me levanto. Cuando yo me levanto, he tenido muchas experiencias espiritualmente hablando, pero esta experiencia fue bien increíble porque estaba todo el mundo haciendo el Padre Nuestro en diferentes idiomas. O sea, era increíble. Y era como literalmente sentir que Dios estaba ahí. O sea, era algo, su presencia era increíble. O sea, era increíble. Y del viaje, además de todo lo que vivimos, ese momento yo no lo olvido. Pero más bien a lo que voy es que cuando yo veía tantas naciones diferentes, tantas culturas, tantos idiomas, cómo esta oración, ¿verdad? Cómo esta oración genera esto que estamos todos sintiendo, que no nos entendemos los unos, o sea, algunos sí, otros no. Y era algo increíble. Pero todo el mundo sabe lo que tiene que decir. Todo el mundo sabe lo que tiene que decir. Y en el momento preciso, las pausas que tienes que hacer, cómo... Yes. Y esos momentos, yo que pues te cuento que desde niño siempre tenía, es otra experiencia como que Dios está brutal. O sea, y a todas estas yo estoy en este viaje misionero, pero todavía estoy en todo este reto que está ocurriendo, yo peleando conmigo, negociando conmigo, negociando con mis papás. O sea, está todo esto sutil, tranquilito, pero realmente estoy viviendo todo esto. Y esa noche fue otro momento y otra experiencia que me marcó y yo supe decir y yo supe identificar. Déjame ver cómo te lo puedo decir. Yo sé que Dios no nos necesita, pero era como que yo no puedo abandonar a Dios. O sea, Él ha estado presente conmigo. O sea, realmente ha estado conmigo. Mira, yo tengo un ritual antes de irme a mi trabajo, o sea, en camino a mi trabajo, yo escucho todos los días el Evangelio del Día. El podcast se llama ¿Qué haría Jesús? Entonces, un sacerdote te lee el Evangelio del Día y te lo explica. Y dices eso de que Dios no nos necesita, pero me lleva a que Él no nos necesita, pero sí nos necesita. Como que yo estoy aquí para ti. Sí. Es como un padre cuando ve a su hijo, como una madre cuando ve a su hijo. Es ese amor y ese cariño y esos brazos extendidos. Es como la parábola del hijo pródigo. Como que aquí estoy, como que mi hijo regresó a su casa. De la misma manera que Dios se siente cuando te alejas y regresas,
o cuando nunca ha tenido un hijo cercano y ese hijo decide acercarse, cuando la gente lo acepta, cuando la gente entiende su inmensidad, su misericordia. Yo siempre soy bien partidaria y siempre lo digo mucho, y cuando oro se lo digo, le digo como que gracias por tu misericordia hacia mí, porque no tienes por qué tener misericordia conmigo. O sea, yo soy una simple pecadora que todos los días intento hacer lo mejor que puedo, pero aquí estás tú dándome la mano y diciéndome que estoy por el camino correcto y que estás aquí conmigo. Y yo le tiro fotos a todos los amaneceres que puedo ver, porque los amaneceres para mí son una oración contestada de Dios. Sí. Especialmente cuando yo me mudo a esta casa. Para mí fue como, la adaptación fue bien complicada, y yo he hablado de esto antes, no voy a entrar mucho en detalle. Y había veces que era bien complicado levantarme por la mañana, irme a trabajar, intentar trabajar de la mejor manera posible, que la gente no viera que yo quizás no la estaba pasando emocionalmente bien y todo esto. Y para mí los amaneceres eran como esa respuesta de que estoy aquí. Como que todo esto que está pasando, la calma, o sea, yo soy la calma. Como que confía en mí. Y en efecto, conforme pasó el tiempo, todo fue cayendo en tiempo, y entendí. Pero eso no significa que, o sea, Dios cura y cura tu dolor y todo lo que tú puedes estar sintiendo, pero no significa que Él te está privando de que sientas ese dolor. Muchas veces tenemos que sentir ese dolor. Sí. Porque simplemente eso es lo que nos va a sanar para luego entender que su propósito era ese. ¿Tú sientes que Dios de cierta manera sanó esa relación que existía entre tus papás y tú? Sí, bueno, déjame ver cómo te digo, porque ¿cómo te contesto esa? Es una pregunta difícil. ¿Sientes que es una pregunta difícil? Lo que pasa es que, o sea, mi historia literalmente de que es... Usted no piensa que estamos tratando, es que es dramatiquita, es dramatiquita. Me encanta. Cuando hay veces, en mi caso que doy clase, le cuento su Y yo, él es actor, pero no estamos actuando. No estamos actuando. Cuando yo le cuento a mis estudiantes una que otra, ellos muchas veces me dicen, y por eso es que yo estuve abierto a hacer esto, de estar aquí, porque hay gente que me conoce que siempre me ven de una manera bien específica, como bien fuerte, bien en control, alguien bien como un poquito no tan accesible supuestamente, como bien protocolar, demasiado perfecto y demasiado articulado. Y articular. Pero ha sido bien difícil, de verdad. O sea, ha sido bien difícil porque es que han sido tantos seasons de esta serie de Netflix, y una y otra vez ha sido Dios el que me ha ayudado. O sea, una y otra vez, y verdad, respetando la percepción de cualquier persona que termine viendo esto. Pero, y te digo esto y me da mucho sentimiento porque hay mucha gente sentada en su casa, y yo no hablo solamente de estilos de vida o de preferencias y demás. Hay muchas personas sentadas en su casa pensando que no pueden acercarse a Dios. O sea, hay una limitación, o hay una línea, una barrera que impide esa relación. Sí, hay mucha gente pensando que ya yo no soy apto, que ya yo no tengo la pureza, o que ya yo perdí eso. Ay, ya yo... De hecho, se escucha mucho ahora, y no sé si en la iglesia católica lo utilizan, pero en las iglesias protestantes se escucha mucho, ay, yo soy apartado. ¿Qué? O sea, no practicante. No practica. O sea, y vuelvo y repito, respeto a todas las personas que nos estén viendo, pero yo sé que hay alguien que tiene que escuchar que no importa. Yo hablaba en estos días con un estudiante mío y le digo, ¿sabes qué? Cuando tú lees la Biblia, Jesús nunca lee bien, nunca le dijo a alguien, no me puedo acercar a ti por esto y por esto. No, tienes primero que hacer esto. No, lo que pasa es que tú estás haciendo esto. Nunca. De hecho, esa realmente es la intención de la venida de Jesús. O sea, en el Nuevo Testamento es que realmente la gente pudiera entender, porque la cosa no estaba fluyendo como debía ser en el Antiguo Testamento.
O sea, se estaba emitiendo el juicio, era para uno, solamente tenían acceso a su presencia uno, no todo el mundo. Entonces viene para revolucionar Jesús. Entonces es importante y no sé, siento en mi corazón insistir en eso, que hay que entender que no importa en el estado en el que tú estés, tú puedes acercarte a Dios. Y que nos enseñaron a muchos que Dios estaba así, listo para juzgarnos. Que estaba así, listo para fallaste. Que estaba así, listo para decir, ahora te lo quito. Que estaba así, listo, eso no era. Que está así, listo, no, porque es que tú te olvidaste. No, cuando... Y lo digo porque es lo que he estudiado, porque es lo que he leído, es porque lo que siento que la Biblia y la palabra me ha ministrado y me ha llevado a mí, es porque es lo que he experimentado con Dios, o sea, en cuanto a sentir lo que Él responde hacia mí, es, en vez de eso, es los brazos abiertos. Todo lo contrario, los brazos abiertos. Es como, hablamos después de lo que hiciste, pero llega ahora. Vente, Vente, cuéntame. cuéntame. O sea, y está brutal porque yo lo he experimentado de una y otra vez, ¿verdad? Una y otra vez. Y ahora mismo reconectando con tu pregunta, mi mamá y yo, Dios me dio la oportunidad de que tenemos una relación extraordinaria. Y ahí voy a que cuando pasa lo de mis papás que te conté y demás, luego de eso, mis papás se divorcian. Y yo entré en una etapa difícil. Porque entonces yo estoy peleando conmigo, ahora entonces con lo que está ocurriendo. Entonces mi papá que me dijo X cosa, entonces ahora tú te estás divorciando. Entonces amo a Dios, pero entonces ¿por qué permitiste que esto pasara? Claro, porque yo creo que también es de los seres humanos cuestionar en algunas ocasiones Sí, el porqué de las cosas o la razón de ser de muchos acontecimientos en nuestra vida. sí. Y cuando pasa eso, fue un tiempo bien difícil. Hasta que yo le dejé de hablar a mi papá. Y cuando yo le dejo de hablar a mi papá, que estoy viviendo con mi mamá, está este proceso, entonces, de que vuelve otra vez el tema de mí, de mi preferencia y demás. Y un día, recuerdo que está mi abuela en mi casa y mi mamá, y ellas me dicen, ¿qué es? Tú no te dejas llevar porque tú, de hecho dijiste algo hace un rato que lo recordé, tú siempre te preguntas si Jesús haría, ¿qué Jesús haría? Y Jesús no perdonaría a tu papá o no. Y yo como que me escogieron por ahí. Y ahí le digo, ok, pues vamos a hacer una negociación. Yo amo a papi y lo perdono y lo amo tal cual. Y ustedes me comienzan a amar a mí tal cual. Y se formó. Se formó. Y ahí automáticamente comenzó un proceso entre mi mamá. Pasó mucho tiempo. Y mi mamá y yo comenzamos a tener una relación sumamente diferente y espectacular y hermosa. Y yo sé que suena bien clichoso, súper clichoso, y no cambies el podcast, escúchame. Es- Parece la historia de película, de muñequitos o que todo el mundo te dice, pero es la verdad. Dios usa los peores momentos para traerte lo mejor a tu vida. O sea, Dios usa los peores momentos para que tú digas, ya esto no me funciona, ya esto no me funciona, ya esto no me funciona, te necesito a ti. O sea, y es literal. Y yo ahí entendí que todas esas pruebas que estaban pasando tan rápido y todos esos procesos, Dios lo que me estaba diciendo una y otra vez era, pero es que lo que quiero es que dependas de mí, pero es que lo que quiero es que sigas confiando. Y ahí comienza un proceso y empiezo a trabajar mi relación con mi papá. Proceso largo. Y mi papá se quita la vida.
pero, ok. Y yo, déjame llevarte con calma. Ok, vamos a algo. No. No eres la primera persona con la que hablo de este tema. Yo senté a una de mis mejores amigas aquí, que lamentablemente pasó por ese mismo suceso. Su papá también tomó la determinación de terminar con su vida. Así que no quiero decir relacionada porque quizás directamente no, pero he vivido con ella muchos procesos de su dolor y de su duelo. Nosotras nos conocimos y ya su papá había fallecido. Su papá falleció cuando ella era una niña, en este proceso de niña adolescente. Y nos conocimos de adulta y obviamente tenemos una relación maravillosa. Ella es la mamá de mi sobrina, la gente sabe. Pero para mí siempre hablar con personas que han pasado por este tipo de experiencia, pues siempre me gusta como que saber y por sobre todas las cosas escuchar. No todo el mundo lo experimenta igual. Y no todo el mundo lo ve igual. Y muchas veces en un momento como este puede haber un coraje con Dios y la relación con Dios puede lacerarse de cierta manera. ¿Sientes que el hecho de que tu papá haya terminado con su vida laceró tu relación con Dios? Mira, yo lo primero es que cuando ahorita te dije, papi para mí era como Superman, como Batman. Yo no podía ver a papi sin vida. O sea, no, en mi cerebro no existía que papi no, o sea, que algo así pasara. O sea, es Hulk, para mí él era Hulk, era un superhéroe. De hecho, yo podía visualizar que, o sea, cuando tú piensas en alguien que tú lo ves saludable, que tú lo ves exitoso, y tú dices, yo veo a papi muriéndose de 120 años. O sea, yo no lo podía percibir de esa manera. Y lo primero es que cuando pasa esto, o sea, de hecho, todavía en el funeral, yo de verdad, y esto parece bien de embuste, yo me tocaba a mí a ver si yo no estaba soñando. O sea, y hasta, esto es una locura, pero es real. Hasta yo lo recuerdo, estando ahí, yo a veces hasta por un segundo yo pensaba si papi iba a decir, es una broma. De verdad, parece un chiste, parece una locura, pero honestamente no existía en mi cerebro lo que yo estaba atravesando y lo que estaba pasando. Porque yo sentí que yo me acosté a dormir. Esto fue en junio del 2020, 1 de junio. Yo me acosté a dormir y en la madrugada yo volví a estar en otra temporada, otro season de la serie de Netflix. O sea, yo no podía entender lo que estaba ocurriendo. Y sí te tengo que decir que fue bien difícil. Pero siento que siempre respeté quién es Dios. Y sé que no para todo el mundo ha sido ese proceso. Y sé que ha sido complejo y lo puedo comprender y lo puedo entender. Pero a veces, a llanto limpio, decía, yo sé que tú eres Dios. Y yo sé que tú tienes un plan. Y yo sé que me volveré a encontrar con Él cuando tú lo determines. Entonces, y esto es algo que yo no he hablado con nadie. Pues, mi papá pasó lo que pasó y nunca, o sea, sí se lo llegué a decir en algún momento, pero no le pude llegar a decir lo mega importante que él era para mí. Y honestamente, yo decírtelo, yo no le he dicho, yo creo que nunca a nadie esto. De hecho, yo creo que el 90% de las personas que me conocen no saben que yo atravesé por esto. Y honestamente, mi papá y yo teníamos situaciones personales. Pero yo veía a mi papá como el hombre más increíble del mundo. Y yo veía a mi papá como alguien tan grande y que me había enseñado tanto. De hecho, yo ahora mismo tengo como 6 trabajos. Yo sigo y eso me lo enseñó él
porque me lo modeló, yo lo vi. Y honestamente, yo muchas veces le he dicho a Dios, no le pude decir de la manera que tal vez hubiera gustado y hubiera querido decírselo, pero de corazón, mm, y porque sé que le puede servir a alguien, he tenido que aceptar que no se lo pude decir. A veces hay que hacer las paces con eso, pero... Ok, tengo una pregunta y se me fumó, pero nada. Probablemente va a regresar en algún momento. O sea, probablemente estás por dentro teniendo un montón de emociones, pero me parece impactante escucharte hablar de la manera en la que lo haces, porque no es que la estás pasando bien, pero te tocó hacerte a la Sí. idea de que quizás de esa manera tenían que pasar las cosas. No sé cómo, mirando ahora, como que oras por tu papá, por el alma de tu papá. Sí, lo digo, obviamente de vez en cuando lo hago todavía, ya van 5 años. Yo tuve una experiencia donde en esos días una persona me dijo, quiero decirte algo que Dios me ha puesto en el corazón. Tu papá está en el cielo. Y es bien difícil porque, pues, tú creciste pensando algo, te enseñaron Claro. algo y es bien difícil. Y esa persona me dijo eso y obviamente, pues, ahí es donde viene entender que, que en la vida hay cosas que no vas a tener respuestas. Ahí es donde, y yo creo que ahí es donde Dios siempre se vota con nosotros, pero yo siento que cuando Él ve que nosotros negociamos y decimos, ok, tú sabrás. Y yo me repetí una y otra vez, Dios, tú eres perfecto y tú lo sabes todo. Y tus obras, ¿verdad? Como dice la palabra, obran para bien. Aunque esto es terrible. Aunque esto es terrible. Y estaba buscando en mi celular porque tengo aquí un screenshot de un versículo que en un momento dado yo leí y todavía, y lo recordé hoy. Y dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Cuando pasó esta noticia, yo estuve como 3 días como en congelado. Como un trance. Como congelado. Cero, yo le digo en cero neutro, es como un cero neutro. Al tercer día, yo dije, literal, o sea, así como sin casi pensarlo, salió un segundo. Dije, yo quiero renunciar, quiero irme de la casa, no quiero hacer más nada. Así, no quiero hacer más nada. Eso fue lo que salió. Y al mismo instante, yo me corregí a mí. Y ahí rápidamente me puse a rezar, me puse a orar. Y dije, no. Y recuerdo que una de las cosas que yo dije, si yo quiero hacer algún tipo de tributo, honor, homenaje, gratitud, lo que sea, a la vida de mi papá, yo dije, yo voy a dejar perderme a mí. Yo me voy a tirar a morir a mí. Dije, no. Yo voy a imitar lo que él me enseñó, lo que él me modeló. Y yo voy a hacer que se sienta orgulloso de mí. Y yo voy a celebrar lo que fue su vida de una manera correcta. Y por último,
yo siempre he tratado mucho de preguntarle a Dios y de estar buscando cuáles son sus propósitos. Y yo le hago como 20 preguntas a Dios y le digo, esto que voy a hacer ahora, ¿tú crees que es parte del propósito tuyo? Y no te vayas muy lejos. Hay veces que le digo, yo quiero hacer esto y me gusta hacer esto, pero ¿tú quieres que yo lo haga también? Y bueno, Ahí ya tú tú me sabes que quieres. ahí se forman las de San Quintín. Y yo recuerdo que, y esto también, porque si hay alguien ahora mismo o en su momento que vea esto que ha pensado no estar presente o dejar de estar presente, si tú estás aquí y si tú estás en vida, hay un propósito que se tiene que cumplir todavía. Y eso fue lo que vino a mi corazón y vino a mi mente. Yo dije, yo voy a continuar, yo voy a seguir, porque hay un propósito que se tiene que cumplir. Y lo más interesante y lo más brutal es que el propósito, pensamos en nuestro propósito, pero nuestro propósito tiene que ver con el impacto de cientos de personas, De un entorno. de un entorno completo, de gente que tú vas a abrir puertas, que tú vas a abrir brecha, que tú vas a abrir camino, que tú, o sea, tú no sabes lo tan simple que tú puedes generar con tú estar cumpliendo tu propósito, todo lo que se establece a tu alrededor. Así que esa fue la manera de yo verlo y no quiero añadirle mucho drama más, pero ha sido suficiente. Pero lo que quiero decir con esto es, yo no soy más fuerte que nadie. Todo ha sido Dios. Al quinto día, yo me levanto y digo, yo coordinaba eventos también en ese momento, y coordiné ir a hacer una inspección de un venue, de un lugar. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacerlo y me voy a enfocar y voy para allá. Y cuando era en calle, y cuando fui, choqué. Caí dentro de una casa. Tumbé todo el portón de una casa. Llego a mi casa, pasan unos días, estábamos en plena pandemia, de hecho, y me cesantearon de mi trabajo, que estaba en ese momento. Así que yo me quedo sin mi papá, sin mi carro, sin mi trabajo, con la pandemia en mi casa. Que yo sé que todo el mundo mucha gente y todo el mundo y casi todo el mundo se las vio difícil, pero visualiza este escenario. Muchas a la misma vez. Muchas. Muchas. En ese proceso yo había conocido una iglesia que no era católica, pero me había llamado mucho la atención la apertura que tenían a todo el mundo, una iglesia para todo el mundo y era bien claro y bien evidente. Y yo me arrodillé ese día en el baño. Me puse bien dramático, para que se rían un poquito, me puse súper dramático, me arrodillé. Señor, hasta que tú no me contestes. Pero mira, a Dios hasta los dramas le hace caso. Funciona. Funcionan. Y yo le hice a Dios 3 preguntas. 3 preguntas. Y al otro día me llamó una persona que formaba parte de esa iglesia. Y me contestó esas 3 preguntas. Me contestó esas 3 preguntas. Y yo dije, no hay nada más que buscar. O sea, hay momentos, siempre necesitamos de Él, pero hay momentos donde solamente lo sobrenatural y lo que ya no está en tus fuerzas, solamente está en Él. Y así ha sido una y otra vez. Nada. Es que estoy yo recomponiéndome Ay, porque Dios ha mío, sido y yo, bien por bello. favor, no me digas No, no, eso. no. Para Es que bien, ha sido por favor. para bien. No, Amén. totalmente para bien, para bien. Eh, porque algo que me traigo de tu historia es como muchas veces nos quieren mostrar a Dios de una manera tan distinta a lo Yes. que es Dios verdaderamente. Así que creo que tu historia es un vivo ejemplo de que Dios es Dios
y Dios ama, y Dios recibe, y Dios está. Ujú. Y me impacta mucho el hecho de que hayas recibido el comentario de que tu papá está en el cielo, porque es lo que Sí. tú dices. Hemos crecido siempre pensando que las personas que toman esta determinación, pues, pero también nosotros tenemos que entender que hay que orar por las personas que se van. Yes. O sea, las personas que se van, hay muchas personas que están en un lugar que no quieren estar. Y cuando nosotros como seres humanos tomamos el tiempo de orar por las personas que no están, Ujú. estamos añadiendo Sí. a su salvación. Mami siempre comenta esta historia de una muchacha que murió y llegó a lo que muchas personas pues, conocen como el purgatorio. Y ella dice que ella veía a todas estas personas en sufrimiento constante y era un sufrimiento y un llanto y un dolor constante y casualmente se encuentra una persona y esta persona le dice, ¿tú sabes por qué tú estás aquí? Y ella, no, yo no, porque ella tampoco entendía como que por qué estoy aquí. Y no estás aquí porque no le diste la mano a una persona que te necesitaba. Y en ese mismo caminar se encuentra otra persona y otra persona le dice, no te olvides de orar por nosotros. Nosotros necesitamos de la oración. Y es que tenemos que orar por todos, por nosotros, por nuestros semejantes, porque, ¿sabes? Tienes que amar a tus semejantes, como que antes de hacer cualquier cosa, amar a Dios y estar dispuesto para Dios y recibir lo que Dios tiene. Así que, primero que, bueno, ya vamos a terminar. ¿Cuánto ha durado esto? No sé, pero sí cuenta. Ay, santo Sí, padre. pero no pasa nada. Agradezco tu apertura y el hecho de que hayas escogido este espacio para hablar un poco sobre ti, hablar de tu historia, de lo maravillosa que ha sido tu historia y que probablemente solo me has contado una cuarta parte de todo lo que ha sido tu historia. De todos los seasons. Pero creo que si llegaste hasta aquí, estuvimos 1 hora charlando, veníamos con la idea de hablar de una cosa y terminamos hablando de esto. Yo creo que no hay más respuesta de que Dios quería que esto sucediera de esta manera. Sí, así es. Y que mejor que en Semana Santa, ¿no? Que tengamos la oportunidad de conectar con Dios a través de otra persona o de tu historia o de un poquito de los comentarios que yo he hecho a través de nuestra conversación. Pero nuevamente, gracias. Si antes simpatizaba con la persona que eras, creo que mi admiración y mi respeto. Luego de esta conversación, no voy a seguir porque entonces voy a empezar a llorar porque yo soy una llorona. Pero creo que ha sido bien sanador hasta para mí escucharte. Y estoy segura que cualquier persona que te esté escuchando va a sentir la paz y va a sentir, yo soy bien fan y soy bien creyente de que Dios utiliza a otras personas para hablarnos a nosotros. Y quizás el que tú llegaras aquí, Dios quería que llegaras aquí. Sí. Para que le contaras tu historia a otras personas y pudieran simpatizar y pudieran entender que Él siempre está y que sus brazos siempre están así. Sabes que me gustaría que las personas y si alguien conoce a alguien viendo este video, que pueda compartírselo. Por favor. Ya sea alguien que tuvo un familiar que, ¿verdad?, tuvo que atravesar esta situación, o incluso alguien que usted sabe que de alguna manera u otra ha tenido estos pensamientos. Es importante, uno, nunca ignorar sutiles comentarios de las personas, nunca ignorarlos, saber cómo manejarlos de una manera asertiva y cuidadosa, pero nunca ignorarlos. Algo que también yo he reconfirmado es tener mucho cuidado en que a veces pensamos que la persona que se ve más fuerte es la menos vulnerable a tomar una decisión incorrecta como esta. Sin embargo, he podido ir viendo, según ciertos casos y estadísticas, que pudiera ser hasta Lo contrario. Lo contrario, correcto. Así que hay que tener mucho cuidado. Obviamente, para beneficio, conocemos lo que es la línea Paz, el 988, que es una herramienta también sumamente positiva, y había traído este libro que no quiero que se me olvide porque ella
no me dijo que le diera pauta, no la conozco, pero fue uno de los libros que también utilicé, además de lo que fue la oración, además de conectarme con la Biblia, escuchar mucha música también que de alguna manera u otra me conectara con Dios. De la doctora Liz Millán, Lo que la pérdida no te puede quitar. Fue uno de los libros también que en ese proceso utilicé para lo que fue esa herramienta, además de, yo sé que a veces la gente dice, yo no tengo que ir a la iglesia para conectarme con Dios. Está bien. La congregación ayuda. Pero la congregación ayuda. La congregación hay, de hecho la palabra lo dice, ¿verdad? Donde 2 o más están reunidos en su nombre, ahí está Él, ahí está su atmósfera, está su presencia, nos ponemos en común acuerdo para que el otro esté bien, podemos orar juntos. Empatizamos en el dolor o en el proceso. Así que pues quería compartir eso. Gracias a ti por la experiencia y no sé si decir esto, es que hay una canción que Dios me la ha traído todo, porque para confirmarte y cerrar de esta manera y para que ustedes vean que Dios es perfecto, cuando habíamos hablado de hablar solamente de un tema y demás, y en el transcurso del día me fue dirigiendo a que realmente el contenido de esta entrevista iba a ser este. Amén. Y verdaderamente, cuando estaba en el transcurso del día, el Señor me traía una y otra vez un cántico que no sé si lo has escuchado, que dice, Cristo, yo te amo. No sé si lo has escuchado alguna vez. Y esa canción yo la canté tanto, y tanto, y tanto. Y me ayudó, porque nosotros tenemos poder en lo que decimos. Dice en Génesis que Dios decía, ¿verdad? Y dijo Dios, hágase la luz, hágase esto, y pasaba. Y nosotros somos creados a imagen y semejanza. Quiere decir que lo que tú dices tiene poder también. Y tú estableces, tú creas, tú aportas, tú sumas, tú puedes destruir. O sea, así que es importante que declaremos. Y bueno, yo no soy cantante. Ya a mí me encanta, a mí me gusta y yo te voy a sorprender. Espérate. Porque yo no... Me voy a poner como... No, este cántico... Realmente no, estoy un poco ronco, whatever, pero usted lo busca y yo quiero cantar un cantito. ¿Te parece bien? Así que dice así. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Esta porción dice, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y dice más o menos así. Así que yo me atreví, mira, yo no sé si eso ahí... Él dice que no canta, yo no sé. No, mira, a mí me gusta cantarle a él, pero ese cántico me levantó muchos días. Y recordar que no sabía dónde yo hubiera estado si no hubiera sido por él. Me lo recordaba una y otra vez y me volví a levantar y podía estar conectado a él y puedo estar aquí hoy delante de ti. Amén. Así que nada, no vamos a alargarnos más. Ay, Dios mío. Qué bello. No me van a invitar. Gracias. No me van a invitar. No, gracias. David Soto. Que me busquen en las redes sociales bajo David Soto TV. Tengo mi canal de YouTube, no está como el tuyo, estamos ahí, subimos un poquito de contenido para que la gente no se olvide. Instagram David Soto TV, Facebook David Soto TV. Tenemos ahora mismo varios proyectos corriendo. Estoy dando clases en 3 lugares: arte de hablar en público, conducción de televisión, estamos animando eventos y pronto una noticia, un proyecto que vamos a estar en televisión, pero es sorpresa. Claro que sí. Así que nada, gracias. Nos vemos, bye.